Alfredo Palacios decía: la política es la más noble y la más desinteresada de las tareas del ser humano. Algunos la han prostituido. Los jóvenes tienen que tratar de volver a enaltecerla. Le pediría que comience a gestionar, que no se preocupe tanto de ponerle a la vicejefa de gobierno de candidata a diputada nacional para traccionar votos, porque eso también es una forma de fraude electoral, y que ocupe el lugar que tiene que ocupar, que vaya a las sesiones de la legislatura, que de acuerdo a lo que informan los legisladores, no ha ido nunca a la legislatura. Y ahora la proponen para un cargo para la que ella no quiere ir. Ella no quiere ser diputada nacional. La obligan a ir por razones de marketing político. Ahora, cuando ocupe una banca, va a ser lo mismo que hizo Mauricio Macri cuando las cámaras lo enfocaban bostezando y dormitando en su banca. ¿A qué comisión fue Macri cuando fue diputado? ¿Qué proyecto de ley se transformó en ley? Michetti piensa seguir el mismo camino. Macri, que comienza a gobernar. ¿Quién sabe si supieras que nunca te... El Partido Socialista resolvió lo siguiente, en el orden nacional: dar libertad de acción a los distritos para que el partido resuelva de manera autónoma si concurre solo a las elecciones o va en una política de alianza, estableciendo dos límites bien precisos: ninguna alianza con el kirchnerismo, ninguna alianza con los sectores de derecha o conservadores, y dentro de un espacio de centro-izquierda tratar de ver con qué fuerzas en cada distrito se puede llegar a un acuerdo. Hasta este momento, el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires resolvió por unanimidad concurrir con candidatos propios a los comicios del 28 de junio en las dos categorías, de legisladores y diputados nacionales. El plazo de cierre de las alianzas o frentes electorales vence el 8 de mayo. Distintas fuerzas políticas nos han venido a ver para poder acordar un comportamiento electoral común. Estamos conversando con los diversos sectores, no hay nada cerrado, y si llegamos a un acuerdo fundamentalmente sobre coincidencias programáticas, avanzaremos con otros sectores para las elecciones del 28 de junio. Caso contrario, iremos con candidatos propios. Y aquel perrito compañero que por tu... Pero nosotros hacemos un balance de la actitud, de la política del gobierno, y creemos que ha habido políticas positivas y políticas negativas. Estamos ubicados en el campo de la oposición, pero de una oposición constructiva, no de una oposición destructiva que, sin conocer un determinado proyecto, simplemente porque surge del Ejecutivo, nos oponemos. Por ejemplo, el proyecto de modificación de la ley de radiodifusión de la época de la dictadura militar. Yo vengo luchando desde hace 25 años por una nueva ley de radiodifusión, para cambiar esta ley que hoy rige, que tiene la firma de Videla, de Arguindegui y de Martínez de Hoz, que establece la doctrina de la seguridad nacional, que impide que las cooperativas puedan participar de la radio y de la televisión, sobre todo en el interior de la República. Entonces, estamos de acuerdo con una nueva ley y estamos dispuestos a discutir este anteproyecto de ley, haciéndole las observaciones que consideramos que hay que hacerles, pero que el país necesita una nueva ley de radiodifusión, no me cabe a mí la menor duda. Todavía rigen dos leyes de la dictadura militar: la ley de entidades financieras y la ley de radiodifusión. 25 años de gobierno democrático
y no han sido capaces, ninguno de los gobiernos de distintos signos políticos, de cambiar estas dos leyes de la dictadura que significan un baldón para la democracia argentina y que impiden el pleno ejercicio del pluralismo que existe en la sociedad. La sociedad es plural y tiene que tener reflejo en los medios masivos de comunicación social, porque cuando los medios de comunicación social están en manos de pocas personas, se modela el pensamiento de la sociedad argentina. Hay una encuesta de la consultora Gallup, que nadie puede poner en duda a qué intereses responde, que después de hacer un estudio llegó a esta conclusión, que el 80% de lo que piensa un ciudadano que vive en las ciudades, que tiene en promedio de edad de 40 a 50 años, que tiene educación primaria completa, secundaria y universitaria, el 80% de lo que ese ciudadano opina sobre los diversos acontecimientos de la vida cotidiana, se los ha introducido la radio y la televisión. No es una elaboración propia, sino que desde afuera le metieron una cantidad de elementos que él interpreta determinados hechos y fenómenos de una determinada manera y no de otra. De modo que, como decía Humberto Eco, el que tiene los medios de comunicación tiene el poder. Tenemos que democratizar los medios de comunicación. Y en ese sentido, como socialista, yo apoyo toda iniciativa que abra el debate para una nueva ley de radiodifusión. Los amigos ya no vienen, ni siquiera. Un fraude electoral, que esos candidatos en un país normal no debieran ser inscritos por la justicia electoral para presentarse al comicio para defraudar luego al elector, es un hecho inédito, creo que en la historia universal, que un candidato que hoy ejerce un determinado cargo ejecutivo como gobernador o vicegobernador de la provincia de Buenos Aires o intendentes, se presenten para diputados nacionales o para concejales, pero que digan de antemano y públicamente que en caso de ser electos no van a asumir esos cargos. Eso es un fraude. Ahora, no hay ninguna ley que penalice este hecho, porque a nadie se le ocurrió antes que podía haber una conducta humana de esa naturaleza. De modo que ahora habrá que legislar en esa materia para impedir que se concrete en el futuro un fraude electoral de esta naturaleza. A Maquiavelo, en El Príncipe, no se le ocurrió una cuestión semejante. Volviendo a tu pasado, te acordarás